Y el anuncio de un nuevo partido que tiene el apoyo del sector magisterial en la bancada, ¿no es un anticipo de una ruptura? Nosotros hemos saludado el inicio de la inscripción del Partido Magisterial y Popular, porque cuanto el pueblo se organice más, vamos a obtener mayores victorias, mayores conquistas. Aquí lo importante es que no somos enemigos de clase. Y en la lucha nos encontraremos, nos abrazaremos y derrotaremos un enemigo mayor. Por tanto, a Perú Libre no le afecta en absoluto. Por el contrario, nosotros hemos saludado que sea así dentro de la sinceridad, pero también dentro de la fraternidad y dentro del principio unidad, discusión o discrepancia, pero nuevamente unidad. ¿Y por qué los maestros congresistas no se afiliaron a Perú Libre o no se han afiliado? Porque muchos fueron invitados de último momento. Por eso, nosotros hubiéramos querido de que se anuncie antes y pudieran afiliarse, porque también estratégicamente la candidatura de Castillo, que ya se había conversado aproximadamente un año, la guardamos en reserva hasta el último momento, porque si no hubieran empezado una campaña anti-Castillo y posiblemente hasta lo hubieran sentenciado para inhabilitarlo, como hicieron con Gregorio Santos, con Adubiri, con Cerrón, lo mismo hubiera sido con Castillo. Por eso es que se toma la decisión en soltar la candidatura faltando una semana antes de que se cierren las inscripciones a un partido. Ahora, ¿cuál es el mérito de su hermano, Waldemar Cerrón, para ser el vocero de la bancada? Que lo elige la mayoría, Pero ese no es un mérito. ¿Cuál sería el mérito? porque ellos han visto en él los méritos de concertación. No es un individuo ambicioso. Él dio un paso al costado muchas veces cuando le propusieron para que sea el candidato a la mesa directiva, sin ningún problema. Es una persona preparada, es doctor en educación, es una persona que goza de gran simpatía y en las elecciones del 2020 fue el candidato más votado de todo el departamento de Junín. El problema fue que no pasamos la valla. Y en esta ocasión también fue uno de los más votados y dentro del partido el mayor votado, y goza de una simpatía estudiantil, sobre todo en el ámbito universitario, mayoritaria. Entonces yo llego a la conclusión, como me dicen los militantes, de que Waldemar Cerrón brilla con luz propia, y yo muchas veces me he sentido incómodo de ser la sombra de mi hermano, y que bajo mi sombra no pueda crecer nadie, es totalmente injusto. Y si Waldemar está en el Congreso son por méritos propios que se los ha ganado, porque a él se le debe toda la organización del sur de Perú Libre. Toda la organización del sur. ¿Y por qué perdieron la mesa directiva del Congreso? Porque faltó una negociación más precisa y yo creo que un respaldo del Ejecutivo. Porque si tú, siendo minoría frente a los demás partidos de derecha, vas a negociar sin llevar un pan bajo el brazo, ¿qué resultado podrías tener? Ese pan bajo el brazo, para el criterio del camarada Pedro Castillo, era repartija y él no lo iba a hacer. Nosotros tampoco observamos, no criticamos, porque también estamos de acuerdo que no debe haber una repartija de ese tipo, ni negociaciones de ese tipo. Pero como la derecha no piensa así, ellos, al ver que no se les daba nada del Ejecutivo, cercaron a Perú Libre, como lo hicieron con las comisiones. Ese es el resultado, ¿no? Pero Acción Popular le había ofrecido su apoyo. Le había ofrecido ser integrante de la mesa, no ser presidente de la mesa, ya, pero, que no es lo mismo. Pero al integrar la misma fórmula, iban a tener los votos de esa bancada de Acción Popular, son 16 votos o 15, que hubiese significado de repente el triunfo de la bancada, de la fórmula que integraba Perú Libre. Efectivamente,
Pero, Pudo haber sido. pero ¿por qué se Pero mandó? ahí también ya se llega a un segundo plano de discusión, que es el plano principista. Pero finalmente ni siquiera fue eso. El pleno de los congresistas encargan al vocero de aquel entonces, Alex Paredes, llevar a cabo dos fórmulas. Primero, que Perú Libre presida la mesa directiva. Y en segundo lugar, si es que no presidiera, integrara la oferta que me está comentando de Acción Popular. Pero el vocero hizo inconsultamente una tercera acción. ¿Cuál? Inscribir, si no me equivoco, a Somos Perú en la cabeza y a Perú Libre ponerlo como miembro. O sea, algo que no había sido encargado del pleno de la bancada, lo cual concluyó con el cese de su cargo. ¿Alex Paredes, entonces, traicionó a Perú Libre? Yo diría que no. Yo diría que más bien lo hizo en un ánimo de salvar una lista donde se integrase el partido. No podría decir en ninguna medida que fue una traición. Pero fue un mal negociador. Fue un mal negociador, podría ser, pero no malintencionado y menos ponerle esa categoría mencionada.